Muy buenas noches, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Damos gracias a Dios porque una vez más nos da la oportunidad de poder seguir estudiando el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 hasta el 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando a los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Aleluya. ¿En qué lugar se encontraba Elías? Elías se encontraba en el monte Oreb, en el mismo lugar donde una vez estuvo Moisés. Moisés estuvo en ese lugar y ahí recibió las tablas de la ley. Aleluya, gloria a Dios. Con una nueva misión, con nuevas fuerzas. Aleluya. Con la presencia de Dios, Elías iba a cumplir su misión. Aleluya. Que había recibido en el monte Carmelo. Las órdenes de Dios eran ungir a Hazael por rey de Siria, ungir a Jehú por rey de Israel, y ungir a Eliseo, quien sería su sucesor. Estas tres personas tenían vocaciones diferentes carácter, pero todas ellas iban a ser los instrumentos de Dios para castigar al soberbio de Acab y a toda su familia. Aleluya. Nuevamente tenía que viajar Elías. Tenía que llegar al norte de Israel. Dice el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aleluya. ¿Quién era Eliseo? ¿Qué clase de hombre era? Eliseo era un hombre muy trabajador, muy trabajador. Él estaba al frente de sus empresas, podemos decir así. Él no era una persona cualquiera. Él era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Cuando Elías estuvo en el monte Carmelo, él pensaba en ese momento de crisis que él estaba muy solo. Porque uno como ser humano no es omnisciente. Sin embargo, Dios sí es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Él es el Todopoderoso, Él es el Todo Suficiente, Él todo lo puede. Aleluya. Y Él se había reservado a 7,000 hijos suyos que no habían doblado su rodilla ante Baal. Y entre ellos estaba Eliseo. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Eliseo. Y Dios le va a dar a Elías la dirección de Eliseo.
Había entonces que buscar a Eliseo. En el versículo 16 del capítulo 19 dice: y ungirás por rey de Israel a Jehú, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Profeta en tu lugar. Aleluya. ¿Y dónde se encuentra Eliseo? Dios le dice que él es hijo de Safat y que se encuentra en la ciudad de Abel-Mehola. Entonces tenía que emprender viaje nuevamente Elías y buscar a la familia de Safat. Aleluya. Llegó seguro por el lugar donde vivía. Abel-Mehola es una ciudad donde se crió Eliseo. Es su lugar de nacimiento, es la residencia del Eliseo. ¿En dónde se encuentra? Cerca del río Jordán, al sur de Bet-Seán. Aleluya. Entonces ya tenía la dirección y se puso Elías manos a la obra, porque Elías es un siervo que ama y obedece a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Aleluya. Y este profeta es para nosotros, los hijos de Dios, una inspiración para que nosotros podamos aprender a orar, aprender a conversar con Dios. Primera de Tesalonicenses nos va a decir 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Y eso era lo que hacía Elías. Elías oraba sin cesar. Aleluya. Gloria a Dios. Cerca de allí, del lugar donde vivía Eliseo, se encontraba una escuela de los profetas, pero sobre ninguno de estos echó Elías su manto. Pero guiado por el Espíritu Santo, él echó su manto sobre un joven campesino. Aleluya. Porque este joven campesino era uno de los 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal, porque Eliseo amaba con todo su corazón a Dios. Y su sueño era poder servirle de todo corazón a Dios. Pero este siervo, lo que Dios había puesto en su mano, lo hacía. Lo desempeñaba de la mejor manera. Araba, dice, con 12 yuntas. Él era un hacendado. Él era un terrateniente. Aleluya. Y un día Dios se le presentó a través de la vida de Elías. Elías echó su manto sobre él. ¡Qué honor tan grande! Porque Eliseo sabía lo que significaba que un profeta echara su manto sobre una persona. Aleluya. En la cultura de este tiempo, el manto de un profeta simbolizaba su oficio. La acción de Elías era una investidura de Eliseo como profeta.
El manto era un símbolo de la autoridad profética de Elías. El manto era un atuendo distintivo de los profetas. Significaba que el poder y la autoridad de Elías iba a pasar sobre Eliseo. Esto fue señal y símbolo de que Elías adoptaba a Eliseo por hijo y sucesor. Aleluya. ¿Y por qué digo de que Eliseo amaba con todo su corazón a Dios? Porque cuando Elías le preguntó qué era lo que él quería pedir, él dijo que quería la doble porción de su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Él lo que quería era el Espíritu Santo en su vida, la plenitud del Espíritu Santo en su vida. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos de nosotros anhelamos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos de la unción de Dios? Aleluya. Eliseo era muy responsable en su trabajo, muy responsable. Él mismo trabajaba junto con sus empleados seguramente. Había mucho trabajo que hacer, porque recuerdan que 3 años y 6 meses no había habido lluvia, y las lluvias volvieron, porque el profeta Elías oró a Dios para que volvieran las lluvias. Este profeta Elías vivía en el corazón de Dios, y Eliseo conocía quién era el profeta Elías. El profeta Elías no era cualquier profeta. Era un profeta que vivía la palabra de Dios, que obedecía la palabra de Dios. Pero era un ser humano. Santiago 5:17 nos va a decir: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cómo oraba Elías? Él tenía pasión cuando oraba por Dios. Él era un apasionado del Señor. Aleluya. ¿Cómo oras tú, hermano? ¿Eres ferviente en tu oración o te cansas, te rindes? El título de hoy es El llamado de Dios. El llamado de Dios. Elías fue en busca de Eliseo, no porque a él se le ocurrió, no porque le caía bien, no era como no es como los partidos políticos de este tiempo, que a sus favoritos los coloca en los puestos. No. Elías había recibido la orden de Dios. En el corazón de Dios estaba escrito el nombre de Eliseo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El siguiente profeta, el que iba a desempeñar el ministerio profético en lugar de Elías, iba a ser alguien
que Dios tenía en el corazón. ¿Y por qué Dios lo tenía en su corazón? ¿Por qué no dijo otros nombres? Porque Eliseo ya vivía en el corazón de Dios, a pesar que él estaba en un trabajo secular. Como muchos de repente de sus siervos en este tiempo, que buscan el rostro de Dios y trabajan para Dios, aunque todavía están haciendo un trabajo secular. De repente todavía está desempeñando su profesión. Todavía puede estar al frente de sus negocios, de sus empresas. Pero eso no significa que no está trabajando para Dios. Yo quiero que mi nombre esté en el corazón de Dios. Que Él me tenga presente para trabajar para Él. Aleluya. Como estuvo el nombre de Elías. Mira qué maravilloso. Dios tenía en su corazón el nombre de Elías. Tenía en su corazón el nombre de Eliseo, porque todo va a llegar un tiempo. No descuides el trabajo que ahora tienes. No pienses que es insignificante lo que tienes. Valóralo y trabájalo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, como para el Señor. No lo hagas solamente porque el dueño de la empresa, de la fábrica, de la tienda está presente, o el supervisor está presente. Tú trabajas como para Dios. Aleluya. No trabajes tanto en función del pago, sino porque tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios debemos dar lo mejor de nosotros. Aleluya. Se encontraba Eliseo trabajando, arando. Toda su vida él había desempeñado este puesto. Yo me puse a estudiar estos versículos del 19 al 21 y veo 3 veces en estos versículos que 3 veces va a mencionar la palabra bueyes. Bueyes. Porque Eliseo era un agricultor. Un agricultor. Y él desempeñaba muy bien su responsabilidad, su función. No mandaba a sus trabajadores que ellos nada más trabajaran en sus tierras, sino que él mismo estaba al frente y tenía 12 yuntas de bueyes. Una yunta es considerado en este tiempo como un tractor. ¿Y cuánto dinero hay que tener para comprarse un tractor? Y él no solo tenía un tractor, él tenía 12 tractores. Aleluya. ¿Cuánto de dinero tenía? Él tenía muy buena posición económica, pero eso no le alejaba de Dios. Amén, hermanos. Mira qué ejemplo nos está dando Eliseo. Eso no hacía que su corazón esté frío, indiferente por Dios. Él estaba tan agradecido por el Señor. Estaba tan contento de poder servirlo. Toda su vida él se había entrenado para ser quizás el mejor trabajador. Pero Dios le va a cambiar la vida. Cuando Dios llega a la vida de una persona, Él lo cambia totalmente. Si esa persona vive en tinieblas,
en tinieblas y se entrega a Jesucristo de todo corazón, las tinieblas van a huir de su vida y la luz del Espíritu Santo va a brillar en su ser. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos aquí entonces, y él tenía, dice, la última yunta. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20. Entonces, dejándole los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Aleluya. Él estaba tan contento por esta oportunidad tan grande que Dios le estaba dando. Y él sabía que el llamado al ministerio iba a ser un trabajo fuerte. Y él estaba listo para esa clase de trabajo, porque él era un hombre perseverante, constante en lo que hacía. Eliseo entendió que como servidor de Dios debía ser consciente que en el ministerio es para siempre. Eliseo entendía que Dios lo estaba llamando al ministerio, y eso significaba que a lo mejor ya no volvería a su casa. Por eso es importante que él se despida de sus padres. Él tiene que despedirse de sus padres. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y, porque eso es lo correcto, Elías le va a dar permiso. Elías dijo: Eliseo va a decir: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ve, le da permiso, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Lo que le quiere decir es que Elías no le está llamando. Quien le está llamando al ministerio es Dios, son las órdenes de Dios. Y ahora va a tener que tomar una decisión, Eliseo. Pero Eliseo estaba tan deseoso de servir a Dios que él tenía disponibilidad inmediata. Aleluya. Fue entonces a despedirse de su familia. Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aleluya. Hermano, trabajar en el ministerio del Señor tiene un costo. Un costo. Y aquí Eliseo lo sabía. Lo sabía. En este momento, él va a dar por terminado su trabajo secular. Por terminado su trabajo secular. Desde ese momento, él iba a renunciar a todo lo que tenía, a su familia, se iba a despedir, iba a agradecer seguro el tiempo que pudo disfrutar con ellos. Se realizó una fiesta de despedida, lo realizó Eliseo, y ahí estaba Elías en esa celebración, y todos estaban contentos porque Dios había llamado al ministerio a Eliseo. Aleluya. Así que sus empresas la iba a dejar, la iba
a renunciar a todo eso. Aleluya. Ve, vuelve. Tenía que apurarse Eliseo en esa despedida. Cosió, va a ser una ofrenda sacrificial, una ofrenda de sacrificio. Sus bueyes van a ser sacrificados. Nunca más va a trabajar con esos bueyes. Porque a partir de ahora, él es un discípulo de Elías, un discípulo de Dios, un discípulo que va a ser entrenado por Dios a través de Elías. ¿Cuánto tiempo habrá sido instruido por Elías? Aproximadamente de 6 a 8 años. Antes que Elías abandonara la tierra. Porque Dios tenía planes para Elías. Dios tenía planes para Elías. Versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aleluya. Qué maravilloso ejemplo nos da Eliseo. ¿Cuáles son las características que un discípulo del Señor, que un siervo del Señor debe tener cuando es llamado de parte de Dios, cuando tiene el honor de ser elegido, de ser seleccionado de parte de Dios para una tarea? Hermanos, este es un llamado del corazón de Dios. Esto me hace recordar al salmista David. A David en su tiempo quizá no lo conocía nadie, porque él solo era un pastor, un dulce cantor, pero él realizaba su labor de pastor con todo el amor de su corazón. Amaba a Dios por sobre todas las cosas. Él tenía un corazón para Dios. Y lo mismo podemos decir de Eliseo. Eliseo tenía un corazón para Dios. ¿Usted tiene un corazón para Dios? Si usted tiene un corazón para Dios, entonces su nombre debe estar escrito en el corazón de Dios, en el libro de la vida. Aleluya. El Señor en este tiempo también está buscando a nuevos discípulos que quieran seguir el trabajo, porque en esta vida todo es un tiempo. Le tocó primero a Elías y él lo hizo. Trabajó para Dios con todas las fuerzas de su ser, con todo su corazón. Le tocó a Eliseo. Cuando le tocó al salmista David, aleluya, Dios decía de él que no había otro varón conforme al corazón de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí en la tierra, también eligió a sus discípulos. El llamado de Dios. Los nombres de sus discípulos estaban en su corazón, en el corazón del Señor Jesús, en el corazón de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. En Mateo 4, 18, 20 va a decir: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó, y ellos dejaron al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Si Dios pone sus ojos en ti, ¿tú le dirás que sí?
los discípulos del Señor Jesús le dijeron que sí. Y ellos hoy están con el Señor Jesús, en la presencia de Dios. Elías está en la presencia de Dios que él tanto quería. Eliseo se encuentra también ahí, en la presencia de Dios. Hoy es tu tiempo. Le dirás que sí al Señor, le dirás como Eliseo, disponibilidad inmediata al Señor. Aleluya. Estamos dispuestos incluso a renunciar a nuestros trabajos seculares, a nuestras posiciones, a nuestros puestos económicos, por seguir al Maestro, por seguir al Señor. Aleluya. Voy a terminar recordando, luego que hicieron la fiesta de despedida de Eliseo, él partía, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mira, qué corazón dispuesto a servir, qué corazón dispuesto a aprender su nuevo oficio. Marcos 10:45 va a decir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Dios también te está llamando a ti. Tienes la oportunidad. Acepta. Yo he decidido aceptar, trabajar para el Señor en este tiempo. Y deseo y quiero también poder oír su voz. Y todo lo que esté en mis fuerzas para predicar su palabra, para enseñar de su palabra, lo haré. En el nombre de Jesús. Y tú también. Si amas a Dios con todo tu corazón, seguro que lo vas a hacer. Y vas a seguir llevando la palabra de salvación a muchas vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hermanos, tenemos un honor tan grande de ser los llamados de Dios. Muchas bendiciones para todos mis hermanos. Dios los bendiga mucho. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.